Muy buenas noches, tengan todos los asistentes a este curso. En esta noche, de una manera muy especial, seguimos con el régimen de las conferencias, donde el título de hoy es Necesidades nutricionales en la cría de cerdo. Queremos indicarle a todos los participantes que no olviden llenar su lista de asistencia, sabiendo que con el 83% pueden optar al certificado. La sala virtual, hablemos de cerdos y sus procesos. En mi nombre propio, el ingeniero Amilcar Tovar, administrador principal de la sala, le da una cordial bienvenida a este curso. El conferencista de hoy es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Central de Venezuela, donde también obtiene el grado de Magíster Esentiarum en producción animal con desempeño académico en meritorios para animales, y luego realiza una maestría en Administración Financiera en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado en Venezuela. Inicialmente, su vida profesional estuvo centrada en la investigación y el desarrollo de productos para alimentos animal en las empresas privadas, nacionales e internacionales, con énfasis en materias primas alternativas, llegando a desempeñar la gerencia de investigación y desarrollo de empresas Polar en Venezuela. Hoy en día es un exitoso productor de cerdos bajo un sistema de alimentación a bajo costo y recientemente avanza en la elaboración de embutidos cárnicos para darle un valor agregado al producto de su granja porcina. Dejo con ustedes al ingeniero Jorge Campos. Bueno, buenas noches a todos, principalmente el equipo administrador, el equipo de la plataforma profesores de la Universidad Central de Venezuela, a todos los asistentes fundamentalmente. Agradecido también por las empresas Embutidos del Teide y Corporación El Drago por patrocinar pues mi asistencia en estas presentaciones. Eh, pues hoy vamos a disertar el tema de las necesidades nutricionales en la cría de cerdos. Es un tema fundamental, fundamental, y pues espero que sea de utilidad para todos. Aquí voy a presentar un esquema, lo voy a ir detallando poco a poco, que se llama Esquema de Formulaciones de Alimentos para Cerdos y Ajustes de las Necesidades Nutricionales. Como sabemos, el alimento impacta más o menos entre el 70 y el 80% del costo. Entonces, este es un flujograma, básicamente. Me voy a detener aquí un poquito, porque a pesar de que mañana se va a hablar el tema, el ingeniero Gil va a hablar del tema de formulación de alimentos, pero digamos, voy a detenerme un poquito en este flujograma, porque una vez entendido el flujograma completo, podemos entender entonces lo que son las necesidades nutricionales de los cerdos. Si visualizamos, esto es un sistema de formulación, que está acá, que requiere unos inputs. Unos inputs son información que cada vez que se va a hacer un corrido de fórmula hay que y suministrarle al sistema. Normalmente son sistemas de programación lineal. Entonces hay que alimentarlo con la disponibilidad de materias primas que tiene la planta en ese momento o que pueda adquirir en el mercado, los precios de esas materias primas, la composición nutricional de esas materias primas, es decir, el perfil de aminoácidos, el contenido de energía metabolizable, por ejemplo, contenido de calcio, de fósforo, qué volúmenes de alimento vamos a producir. Entonces, esa información permanentemente, cuando se va a hacer una corrida de fórmula, hay que introducírselas al sistema. Estos son unos sistemas complejos, avanzados. La programación lineal, pues yo me acuerdo que en la universidad lo vimos, pues después que uno pasa de 4 a 5 variables es muy complejo. Entonces por eso se utilizan estos sistemas súper inteligentes. Entonces,
¿Qué tiene permanentemente el sistema de formulación adentro? Tiene que estar permanentemente alimentado. La matriz de los nutrientes. La matriz de los nutrientes es de cada una de las materias primas que tenemos, que podemos utilizar, ¿qué contenido de nutrientes tiene? Pues qué contenido de aminoácidos, de energía, por ejemplo. El diseño de los alimentos. ¿Qué es el diseño? El diseño es pues qué perfil de nutrientes le vamos a colocar a cada uno de los alimentos y cuáles son los niveles máximos y mínimos de esos nutrientes y los niveles máximos y mínimos de las materias primas que van a participar allí, pues. O sea, por ejemplo, mira, este alimento puede llegar a un máximo de afrecho de trigo de tanto, por decir algo, pues. Entonces, si vamos a hablar de cerdo, pues, entonces internamente tienen que estar los diseños de preiniciador uno, preiniciador 2, iniciador, desarrollo, engorde, madre gestante, madre lactante, madre de reemplazo y berracos. Estos normalmente los programas de alimentación en las diferentes etapas para los cerdos. Esos tienen que estar permanentemente, los diseños de esos productos tienen que estar en el sistema de formulación. El output, una vez que se genera la corrida, ¿qué genera una corrida de formulación? Una corrida de formulación, o sea, el output, la corrida de fórmula, genera unas fórmulas de mínimo costo. Es una opción, porque es programación lineal. Pero también puede generar unas fórmulas de máxima utilidad. Eso hay que hablar con digamos, con el proveedor. Yo lo hice en su oportunidad con la gente de Bril. Le dije, mira, es que yo no quiero ya trabajar con mínimo costo, yo quiero trabajar con máxima utilidad. Ah, bueno, entonces en ese caso hay que colocar el precio de venta de los alimentos y hay que colocar la contribución marginal aproximada de cada alimento y desarrollamos con ellos un programa de máxima utilidad. Allí, pues, la diferencia de utilidad de la empresa cambió del cielo a la tierra. O sea, no que empezamos con máxima utilidad, bueno, eso fue un cambio porque la empresa estaba ya en verde, pero se puso súper en verde, pues. Entonces, las corridas de fórmula pueden ser una fórmula individual, por ejemplo, una fórmula de desarrollo, pero puede ser también multiblend, que se haga la corrida y se optimicen todos los alimentos en una sola corrida. Bueno, con la disponibilidad de materias primas, con los precios que tenemos allí, vamos a optimizar todo, una sola corrida. Pero también está el multiplanta. Multiplanta es cuando la empresa tiene más de una planta. Entonces optimiza para más de una planta de fabricación de alimentos. Luego, viene una parte bien interesante que ya con esta fórmula se elaboran los alimentos van a las granjas. Entonces, cuando es una integración y aún no siendo integración, pero cuando se quiere dar un buen servicio y cuando se quiere crecer conjunto con los clientes, entonces las granjas tienen que organizarse y empezar a llevar información, empezar a llevar data. Entonces, esta tercera fase es sumamente importante porque es la fase de análisis estadístico de los resultados de las granjas y del matadero, de las canales. En mi caso, la experiencia ha sido con el Stagraphics, pero también está el SAS, hay otros programas estadísticos, pero el Stagraphics tiene sus ventajas de que muestra los resultados en gráficos. Entonces, ¿en qué consiste? Que mandamos estos alimentos con estas fórmulas eh, y podemos, digamos, analizar estadísticamente y encontrar las relaciones, las correlaciones que existen entre el valor nutricional de los alimentos que enviamos, las materias primas que enviamos, toda la información que podemos enviar de los alimentos, los podemos correlacionar con los resultados de grano. Con el paquete estadístico que hacemos, entonces desarrollamos los modelos, sacamos la matriz de correlación cuando las correlaciones son, bien sea positivas o negativas, pero son correlaciones significativas estadísticamente, entonces desarrollamos los modelos matemáticos, que son de regresión simple y regresión múltiple. ¿Qué quiere decir con esto? Que, por ejemplo, si nosotros tenemos un nivel de energía en un momento, en otro momento tenemos otro, o tenemos un maíz, después tenemos otro. Nosotros podemos encontrar cuáles son
los nutrientes o las variables del alimento que hacen que mejoren los parámetros productivos o que van en detrimento de los parámetros productivos. En una oportunidad, le voy a dar una anécdota personal, me tocó asistir a asesorar pues una granja en este caso fue ponedora, que estaban bien organizados, pero no hacían esta fase. Hacían la nutrición, mandaban los alimentos, pero pues las gallinas no pasaban de 84% y era una escalera, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Bueno, lo primero que hice fue pedirle, mire, ¿ustedes tienen histórico de los últimos 6 meses? Sí, tanto de la fórmula como de los resultados de granja, sí. Bueno, montamos la matriz de correlación, la matriz hicimos las correlaciones, las regresiones, inmediatamente eso dio los gráficos. Mira, cada vez que metes esta materia prima, se van los resultados para abajo. En lo que metes esta, se van para arriba. En lo que bajas aquí la energía, pasa esto. En lo que quitas el linoleico, pasa esto. Bueno, a la semana se montaron en 92 y a la otra semana en 97. Y allí se estabilizaron. Porque estos son datos que hay que manejarlos desde el punto de vista estadístico. Son muchas variables para que la mente del humano pueda entender qué es lo que pasa con tantas variables en el alimento y en los resultados de la granja. Entonces, una vez que tenemos los modelos matemáticos, viene otra fase. Empezamos a hacer los ajustes que permiten maximizar la utilidad global. Es decir, de pronto nosotros estamos manejando un nivel de lisina y en el matadero nos informan, mira, las canales están súper bien, pero nosotros ahorita en el matadero no necesitamos tanta carne magra, por decir algo. Ah, bueno, vamos a bajar la lisina, eso nos va a bajar sustancialmente los costos y bueno, y corremos. Y el matadero pronto nos va a informar, mira, no pasa, está bien todo. O mira, X, nos vamos retroalimentando y así vamos maximizando la utilidad global de la operación. Pero no solamente eso, sino que vamos haciendo los ajustes en el tema que nos toca hoy. Vamos haciendo los ajustes en las necesidades nutricionales. Entonces, hay unos conceptos, pues, de lo que recién hablamos ahorita, conceptos importantes a manejar. Primero, la disponibilidad de materia prima. Bueno, ¿qué cantidad de materia prima disponemos en la planta o en el mercado? Estamos también, que hemos hablado en la charla anterior, qué tipo de materias primas están cerca, tradicionales, no tradicionales, qué transformaciones le podemos hacer. Precios de las materias primas, precios nacionales, precios internacionales, composición nutricional de las materias primas. ¿Qué es la composición nutricional? Bueno, ¿cuál es el perfil de aminoácidos? ¿Cuál es el contenido, por ejemplo, de energía metabolizable, de calcio, de fósforo? Hay un tema que a veces no aparece en las tablas. Hay materias primas que son propias de aquí, entonces hay que hacerle las energías metabolizables. Para eso hace falta una unidad de metabolismo en cerdo, hacer las pruebas de digestibilidad y luego llevar las muestras de ese y muestras de la materia prima al laboratorio para hacerle el calor de combustión o energía bruta. Y así poco a poco vamos afinando. Los volúmenes de alimento a producir es qué cantidad de cada uno de los alimentos vamos a producir. La matriz de nutrientes, como les comenté, ¿qué es la matriz de nutrientes? Bueno, de cada una de las materias primas, ¿cuál es el contenido de nutrientes, de energía, de aminoácidos, de calcio, de fósforo, fundamentalmente? Y entonces fíjense que el último son las necesidades nutricionales. Es uno de los aspectos y es bien importante que ya vamos a ver qué son las necesidades nutricionales, cómo se estiman las necesidades nutricionales, qué factores afectan las necesidades nutricionales. Eh, Eso es parte del diseño de los alimentos, las necesidades nutricionales que le vamos a colocar a cada uno de los alimentos. ¿Y cuál es la otra parte del diseño de los alimentos? Los máximos y mínimos de inclusión de materia prima. Por ejemplo, no es lo mismo incluirle a frecho de trigo a la madre gestante, que se puede incluir a altos niveles, que a la madre lactante. Entonces, eso es el diseño de los alimentos. Necesidades nutricionales. Las necesidades nutricionales, pues, son las necesidades de nutrientes y energía que tienen los cerdos en cada uno de sus estadios fisiológicos. eh, Desde el momento que nacen hasta pues toda la curva de crecimiento y adicionalmente las madres gestantes
las madres lactantes, los berracos, tienen también sus necesidades nutricionales. Entonces, ¿qué factores afectan? O sea, porque a veces pueden ser más, pueden ser menos esas necesidades nutricionales. Primero, la mejora genética. La mejora genética siempre va asociada a mayor velocidad de crecimiento y mayor contenido de tejido magro. ¿Qué implica eso? Mayor requerimiento de aminoácidos. La heterosis, cuando se cruza una raza con otra para obtener el F1 supera normalmente en velocidad de crecimiento a la raza paterna y materna. Entonces, la heterosis afecta también las necesidades nutricionales. ¿Qué otro aspecto? Las cerdas de alta producción de leche y altas camadas. Eso implica que hay mayor requerimiento de aminoácidos para cubrir el alto volumen de producción de leche, para cubrir la necesidad de esas camadas múltiples. El sexo, ¿no? Los machos necesitan más nutrientes que las hembras porque tienen mayores velocidades de crecimiento. Los factores ambientales, la temperatura, cuando la temperatura hace calor, son temperaturas elevadas, el cerdo consume menos, la madre lactante consume menos, el cerdo engorde consume menos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que concentrar más los nutrientes. La humedad relativa también es inversamente proporcional al consumo. Entonces, hay menos consumo y hay que concentrar los nutrientes. Pero eso es importante, el gráfico anterior, o sea, el esquema anterior, nosotros tenemos que, y vamos a ver más adelante, la importancia de medir los consumos en las granjas, pero medirlo de una forma bien precisa y ya vamos a ver por qué. La ganancia de peso durante la gestación también afecta las necesidades de nutrientes. No es lo mismo la necesidad de nutrientes para una madre adulta que ya tiene 2 o 3 partos a una que es primeriza, que necesita nutrientes propios de la gestación, pero también que está terminando de crecer. Entonces, en ese caso, normalmente se le suministra más alimento, más cantidad, porque ella necesita más nutrientes. Otro factor que afecta las necesidades nutricionales, el consumo de alimentos. A mayor consumo de alimentos, eh, ¿verdad? Hay más consumo, por ejemplo, de aminoácidos, y a menor consumo hay menos consumo de aminoácidos, entonces hay que suplementar con energía de aminoácidos, digamos, para cubrir las necesidades nutricionales. La energía de la dieta, pues es conocido que los animales, igual que el humano, consumen el alimento hasta satisfacer las necesidades energéticas. Entonces, las dietas más energéticas, eh, digamos, se consumen en menos cantidad y hay que suplementarle más nutrientes. Entonces, hoy vamos a hablar de 2 fuentes de información importantes, que definen o que han hecho muchas investigaciones para definir las necesidades de nutrientes de los cerdos. Una es el Nutrition Research Council, el NRC. Esos son tablas de requerimientos. Esta última edición es muy completa. Eh, el NRC se establece en 1916 como una unidad asesora del gobierno federal en ciencia y tecnología. O sea, desde 1916 se establece el NRC en los Estados Unidos. Y imagínense el nivel que tiene, ¿no? Es asesora del gobierno federal. O sea, eso tiene un nivel de importancia presidencial, por decir, de Estado. El NRC es la herramienta de trabajo de la National Academy of Science, que se fundó en 1863. Eso fue cuando Abraham Lincoln se fundó esa academia, y entonces el NRC es como el brazo operativo. Esa academia es una academia que es financiada por el gobierno americano y por muchas entidades. Digamos, esa academia es, eh, digamos, es intocable por el gobierno. Ya me voy a acordar el nombre de cómo se llama. ¿Cuál es la publicación del NRC? La publicación donde ellos resumen toda la información de sus trabajos, se llama Nutrient Requerimientos of Swine, o sea, los requerimientos de nutrientes de los cerdos. Su primera edición fue en 1944. Ahora, ¿qué usa la NRC? ¿Cómo hace la NRC para estimar los requerimientos de nutrientes?
Estas son las premisas básicas de la NRC. Primero, se basa en modelos matemáticos que incluyen la serie de factores que afectan estas necesidades de nutrientes. Está basado en datos empíricos, no teóricos. O sea, la NRC investiga, genera datos de campo, genera datos de investigación. Y esos datos son los que procesan para generar los modelos matemáticos. El modelo de crecimiento de la NRC es de 20 kilos a 120 kilos, es decir, el modelo matemático para estimar los requerimientos de nutrientes en la fase de crecimiento va de 20 a 120 kilos. El NRC se basa en aminoácidos digestibles, o sea, la digestibilidad verdadera de los aminoácidos en el hilo terminal. O sea, no se basa en el contenido de aminoácidos brutos de la materia prima, no. Ellos hacen su prueba de digestibilidad y miden la digestibilidad verdadera de los aminoácidos a nivel del hilo. Otra premisa, las necesidades de aminoácidos se expresan en gramos por día. Y esas necesidades suman el mantenimiento y la deposición de proteína corporal. Por eso les comentaba lo importante de medir el consumo en las granjas para saber qué tan lejos o tan cerca estamos de las recomendaciones de la NRC. Otra premisa importante de ello, la NRC reconoce a la lisina como el primer aminoácido limitante. El resto de los aminoácidos se expresan como un porcentaje de la lisina, o sea, ellos manejan el concepto de la proteína perfecta. La lisina es el 100% de los requerimientos y el resto de los aminoácidos entonces van en relación con la lisina. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna forma ya encontraron que el trabajo se puede simplificar. Cuando se va a medir el valor nutricional o la digestibilidad de los aminoácidos de una materia prima, se puede hacer solamente el de la lisina. Y lo demás se expresan en relación a la lisina. Estos son algunos de los modelos matemáticos de la NRC. Ellos encontraron pues, una relación lineal entre el contenido de lisina consumida, lisina digestible consumida, y el contenido de lisina en la leche. O sea, son lineales. Son lineales y el R cuadrado es de 0,92. O sea, mientras más lisina digestible se consume la madre, más lisina se va a encontrar en la leche. Igual, pues para el crecimiento, desarrollar un modelo lineal. Mientras más lisina digestible en gramos por día, mientras más es la rata de crecimiento, más necesidades de lisina existen. Aquí vemos, por ejemplo, que estos son pues, cerdos que ganan más de 1 kilo diario. Cuando están aquí en este nivel, en 1 kilo y algo, requieren 25 gramos aproximadamente de lisina digestible diaria. Pero cerdos que logran ganar, por ejemplo, 2,5 kilos diarios, hasta 3 kilos. Entonces, para que logren esas ganancias, necesitan 45 gramos de lisina diaria. Entonces, ya vamos viendo la importancia de medir los consumos y si estamos suministrando las cantidades adecuadas de lisina digestible, por ejemplo, para lactación, para crecimiento. Eh, este gráfico, pues aquí se habla de el efecto del sexo, hembras, machos, combinados, y el consumo de energía. Entonces, vemos que el comportamiento, aunque no está el modelo, pero un comportamiento de alguna forma cuadrática, ¿no? Consumen más energía cuando están alrededor de 140 kilos, 120 kilos, necesitan 10,000 kilocalorías diarias. Pero cuando están en un orden de 20 kilos necesitan alrededor de cerca de 4,000 kilocalorías diarias. Este caso es importantísimo, pues la deposición de la proteína corporal, esto tiene que ver con con la calidad de las canales. Entonces, ¿cómo es la curva de deposición de proteína?
pues el máximo de deposición de proteína en la canal se encuentra entre más o menos 60 y 80 kilos. Esto tiene un comportamiento cuadrático. Luego de los 100 kilos empieza a reducirse la deposición de proteína, empiezan a bajarse también las ganancias de peso, pero la proteína empieza a ser sustituida por tejido adiposo. Entonces ya estamos hablando allí de que empezamos a tener canales eh, menos magras y también el costo de acumular energía es muy superior al costo de acumular proteínas. Este más o menos ilustra algo al anterior. eh, el contenido, el requerimiento de lisina digestible en relación al peso vivo. Entonces, vemos que también en la medida que los animales tienen mayor peso vivo, reducen las necesidades relativas en porcentaje, ojo, en porcentaje, no en cantidad, sino en porcentaje, porque en cantidad no, porque en cantidad ellos están consumiendo más alimentos. Pero porcentualmente la dieta necesita menos lisina porque el cerdo está depositando menos tejido magro, menos proteína y comienza a depositar grasa. Entonces las necesidades relativas en términos porcentuales de lisina se vienen reduciendo. Aquí vemos también del NRC la relación que existe entre la lisina digestiva y los días de lactación. Esto es para las madres lactantes. Entonces, al momento del parto, cuando ya está finalizando la gestación, inicia el parto, es suficiente con aproximadamente 15 gramos de lisina por día. Va subiendo porque va aumentando la producción de leche y el día 10 necesita 45 gramos de lisina por día. Pero ya al día 25, 30, fíjense, necesita 60 gramos de lisina por día. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que medir bien el consumo, o sea, ella tiene que comer más alimentos para que ingrese más lisina a su metabolismo. Entonces, esto quiere decir que debemos de medir el consumo para asegurarle a la madre lactante 60 gramos de lisina por día. Este gráfico es importantísimo, habla de los requerimientos de lisina en gramos por kilo de peso vivo. Entonces, estos son, aquí comparan, pues, observado versus el modelo corrido. Y también vemos que es un modelo cuadrático, como vimos anteriormente, en la cual entre los 60 y 80 kilos hay las máximas necesidades de lisina, porque también el cerdo está en el momento máximo de deposición de proteína corporal. Bueno, vimos entonces las premisas, los modelos matemáticos con los que trabaja el NRC. Ahí digamos, aparece una foto del libro, igual más adelante les puedo mandar también los links, porque esos inclusive están en internet. Pues, los pueden bajar de forma gratuita. Tenemos entonces también, para tener como dos escuelas de pensamiento, las tablas brasileñas para aves y cerdos. Eh, entonces, los métodos y premisas que utilizan el editor es Horacio Rostango y pues ya lleva varias ediciones. La última edición es la de 1917. Entonces, perdón, ellos son un poco más prácticos, pero no hay que dejarlo de tomar en cuenta porque es bien importante porque ya el cerdo más barato del mundo lo tiene Brasil, a pesar de que Estados Unidos es el que produce más volumen, pero Brasil es el primer exportador y tiene el cerdo más barato del mundo. Claro, ellos producen su maíz y su soya, pero estas tablas y esta forma de trabajar han sido importantes, impactantes para la porcicultura brasileña. Entonces, métodos y premisas de estimación. Primero, los conceptos. Las necesidades de nutrientes fueron establecidas mediante la ejecución de una serie de experimentos, dosis y respuesta en granjas comerciales. O sea, ¿qué hicieron ellos para conocer las necesidades de aminoácidos y de energía? Pruebas experimentales en granja. O sea, dosis y respuesta. Vamos a ver el efecto de subir las dosis y así desarrollaron los modelos matemáticos. También ellos basan los requerimientos en aminoácidos digeribles verdaderos.
O sea, ellos también trabajan con aminoácidos verdaderamente digestibles, pues ellos también trabajan con digestibilidad a nivel del ilium. Las necesidades de proteína deben ser vistos solo como referencia práctica cuando se incluyen aminoácidos sintéticos. Ellos tienen el concepto claro de que cuando se hace una fórmula, no deberíamos de colocar el nivel de proteína como un requerimiento, sino solo para ser visto, pues, más cuando disponemos de aminoácidos sintéticos como metionina, lisina, triptófano, valina, por ejemplo. Entonces no tenemos que poner también porque el exceso de proteína en la dieta puede ser perjudicial para el mismo metabolismo porque activa pues muchos mecanismos de secreción de desechos del metabolismo proteico. En el caso de ellos, pues también la lisina fue utilizada como el aminoácido de referencia. El resto de los aminoácidos se expresan como digestibilidad verdadera de acuerdo al concepto de proteína ideal. Estos son pues ya los modelos matemáticos que han desarrollado las tablas brasileñas. Fíjense esto, ellos aquí por ejemplo, para ganancia de peso, ¿qué cantidad de lisina se requiere? Entonces, estos son los modelos matemáticos de muchos experimentos que hicieron en granja. Pero esta es la ecuación que más ajusta con un R cuadrado de 0,77, donde Y es la cantidad de lisina digestible para una determinada ganancia de peso. Entonces, se corre este modelo matemático y se logra, mira, yo necesito una ganancia de peso de tal, o peso vivo de tanto, entonces corro el modelo. Pero en términos generales, ellos hablan de que, por ejemplo, de más o menos el mismo concepto. Entre 60 y 80 kilos están los máximos requerimientos de lisina digestible. Ya después de 105 kilos bajan porque, digamos, el cerdo empieza a deponer grasa en vez de tejido magro. Bueno, aquí ellos presentan para cada uno de lo que hablamos inicialmente, pues la proteína ideal en base a la lisina. Entonces, fíjense lo siguiente, para la fase de preinicial, inicial, crecimiento y terminación, la lisina es el 100% de la necesidad. Ya sabemos que la lisina, las necesidades de lisina se expresan siempre como gramos de lisina consumidos por día. O sea, ya el concepto, mira, ponle el alimento tanto de lisina, bueno, está bien, pónselo. Pero fuiste a la granja a ver cuánto se están consumiendo los cerdos, las madres lactantes. Entonces, esa práctica tenemos que empezar a hacerla los nutricionistas, su equipo, todos los técnicos. ¿Cómo está el consumo? ¿Cómo ajustamos? Entonces, la lisina es el 100. La metionina, a diferencia de los pollos, la metionina, digamos, es el 28%. La metionina masistina en todas las etapas está entre 56 y 60%. Esos son los aminoácidos azufrados. La treonina, pues está entre 67 y 70% de la relación con la lisina. El triptófano, también en relación con la lisina, está más o menos en 20%. La arginina se requiere también en 100%. Lo que pasa es que la arginina se produce en cantidad suficiente. O sea, se requiere, pero también se produce, el metabolismo la produce. La valina, más o menos en 70%, la isoleucina en 55% más o menos en todas las etapas, pero fíjense esto, la leucina se requiere tanto como se puede requerir la lisina, ¿no? Y en algunas etapas hasta el 100%. Es por eso que en algunas formulaciones actualmente en el mundo se está utilizando la leucina sintética. La histidina al 33% más o menos y la fenilalanina más o menos al 50% de la lisina. Bueno, muchas gracias por la atención a todos. Espero que haya sido de provecho, que haya sido útil. Estamos pues atentos
a la sesión de preguntas y respuestas. Esto es apenas pues como una introducción al concepto y pues les invito a que, por ejemplo, esos son dos libros de consulta con los que, digamos, referimos allí en la exposición. Muchas gracias a todos Bueno, por la atención. ingeniero Jorge Campo, estamos agradecidos por su ponencia, por su tiempo y de verdad es un honor seguir teniéndole por acá en este curso internacional de alimentación balanceada para hacer. Inmediatamente tendremos la jornada de preguntas y respuestas, no sin antes decirle a cada uno de los asistentes que es importante que se matriculen en la asistencia. Con el 83% tendrán un certificado virtual internacional, agradecidos de la Universidad Central por las plataformas que facilita para que este evento salga a la luz. Y agradecidos a la sala virtual Hablemos de Cerdos y sus procesos. Ok, la primera pregunta. Los nutricionistas estiman el valor de K calórico del maíz sin entrega cuando es importado de USA y su valor calórico se ve afectado por el tiempo del almacenamiento antes de llegar a la planta de alimentos. Bueno, buenas noches. Una pregunta bien interesante. En efecto es así, el valor calórico. Acuérdense que el maíz, el grano de maíz es un ser vivo, ¿no? Entonces, eventualmente, a pesar de que pueda estar en la semilla en latencia, eventualmente ocurren procesos de respiración que empiezan a agotar, pues, energía. Empiezan a agotar energía de la semilla, pues. Y sí puede variar, sí se puede reducir. Pero este es un tema bien interesante porque siempre ha habido empresas que se han interesado en cómo aumentar la energía metabolizable del maíz. Entonces, y también en cómo reducirlo, pues, entonces, cómo reducirlo durante el transporte. Entonces, el tema del secado, el tema de las atmósferas controladas. Pero hay dos líneas de investigación interesantes sobre el tema de la energía. Una la llevan los argentinos, que es el tema del maíz Flynn, ¿no? Que es un maíz que efectivamente se ha demostrado que tiene más energía metabolizable que los convencionales. Y hay otro que llevan varias empresas transnacionales, que es la inserción del gen opaco 2, que ese gen pues, permite que el maíz pueda producir mayores niveles de aceite de maíz, por lo tanto tenga más energía metabolizable. La Bueno, otra pregunta, ingeniero. Disculpe, siga. no. Ok, La bueno, siguiente disculpe. pregunta, por favor. Lo bueno es que estamos en vivo. ¿Qué opinión tiene ¿Qué opinión tienes sobre el uso de ecuaciones de regresión medidas por química húmeda en laboratorios propios de proteína, fibra, ceniza y grasa para tomar mayor exactitud de la composición de las materias primas para la formulación? Este, Vamos a ver. Sí hay las ecuaciones. Sí hay las ecuaciones. Básicamente se asocian al tema de la grasa. Cuando hay más grasa, obviamente la materia prima tiene mayor cantidad de energía. Cuando la misma materia prima a veces tiene 1 o 2 puntos más de proteína, el caso, por ejemplo, de las harinas de carne y hueso, de las harinas de pescado, que las diferencias en términos de proteína a veces son sustanciales. Entonces, hay dos formas de manejar el tema, pues. Una es clasificándolo, por decir, mira, harina de maíz, harina de carne 42%, harina de carne 44%, harina de carne 48%, harina de pescado, y a cada una hacerle su matriz de nutrientes. Y la otra forma es mediante el uso de modelos matemáticos, pues mira, cuando sube la grasa, obviamente sube la energía metabolizable de la materia prima.
Cuando sube la energía, sube el contenido de aminoácidos totales y también lo importante es que se exprese, en el caso de los aminoácidos, en términos de aminoácidos digestibles, verdaderos. Pero sí es válido las ecuaciones, pues. Hay que saber también qué provee las ecuaciones, porque el tema es cómo se desarrollan las ecuaciones. Por ejemplo, aquí en Venezuela, ¿quién ha desarrollado una ecuación que permita asociar el valor bromatológico con la energía metabolizable verdadera medida con gallos o en jaulas de metabólica? Entonces yo creo que nadie. Entonces pues hay que saber el origen de las ecuaciones también, pues. Pero sí es válido, claro que sí, porque son relaciones matemáticas que existen entre el valor bruto, que es la grasa. La grasa no es un nutriente, la proteína tampoco, pero son indicadores del contenido de nutrientes, pues de energía y de aminoácidos. Ok, la otra pregunta es, ¿cuál de las tablas de requerimientos nutricionales que mencionó se ajustan para las condiciones de crianza en el trópico? Este, yo diría, hay varios conceptos allí, pues. Eh, Nada más mencioné dos, porque entonces, por ejemplo, está la de la PIC, que tiene unos métodos totalmente diferentes. Siempre los conceptos son los mismos, pero entonces ellos se han metido más a la parte económica, a la maximización de la rentabilidad, y pues tienen una fórmula para cuando hay calor, una fórmula para el invierno, para el verano. ¿Cuál es la que más se adapta? Este, yo diría que pues la NRC es muy buena y la de los brasileños muy buena también. El tema es lo que les estaba comentando. Pues siempre hay una línea de base, una línea de partida. Y los nutricionistas, pues en los equipos de trabajo, tienen que ir pues perfeccionando en el tiempo. Eso se llama eh, una escalera del mejoramiento continuo. Bueno, vamos a arrancar con NRC, por ejemplo. Ah, bueno, arrancamos con NRC y, y vamos entendiendo lo que está pasando, vamos adecuando progresivamente la fórmula a las necesidades del mercado o a la máxima rentabilidad cuando el mercado no te exige carne magra, por ejemplo. Pero ambas son buenas. Lo que pasa es que las de Brasil tienen más materias primas en la matriz de nutrientes, digamos, que se consumen o se usan más en el trópico. Mientras que las americanas pues trabajan un poco más con cebada, con otros productos, pero aunque todas son hechas a base de maíz y soya. Pero no, yo no me inclino por ninguna de las dos. Yo digo eso, hay que hacer una línea de base y hay que hacer un trabajo verdaderamente profesional y apoyarse en las estadísticas para lograr un mejoramiento continuo y hacer los negocios rentables. La siguiente, Ok, por la favor. otra pregunta, ingeniero. A esos porcentajes de aminoácidos se le restan lo que contienen las materias primas. Si utiliza materias primas con alto contenido de lisina, ¿aún requiere utilizar lisina sintética? Este, no se sabe, o sea, tú haces la fórmula y entonces eso hay un concepto de aditividad en lo que tú formulas, pues. Formulas en base a lisina digestible, ¿no? Entonces, ¿cuánto me aporta cada una de las materias primas? Y eso se va haciendo como una suma porcentual, ¿no? Tanto porcentaje de maíz, tanto porcentaje de soya, tanto. Entonces, eso es aditivo. Al final, vas a tener el contenido de aminoácidos de lisina digestible y lo vas a contrastar contra el requerimiento que tú tienes establecido, pues bien sea NRC, bien sea el que tú establezcas. Entonces, si hay una diferencia, en caso de que haya una diferencia, se suplementa con lisina sintética. Hay fórmulas que no requieren lisina sintética, hay cerdos que no requieren lisina sintética por su velocidad de crecimiento, etcétera, pero hoy día
en la porcicultura moderna, la lisina sintética, digamos, es prácticamente ampliamente utilizada. Tú puedes decir también, como comentamos, bueno, yo puedo llegarle al nivel de lisina sintética con pura proteína, pero tienes que sensibilizar en tu modelo qué pasa si yo le ofrezco lisina sintética, porque ya la proteína como tal está bien establecido. Es un valor para estar informado, pero tú puedes ya, o sea, tú puedes formular sin una necesidad de proteína, solamente con necesidad de aminoácidos. Y lo logras con los aminoácidos sintéticos. La siguiente, por favor. Otra pregunta, ¿ok? En cuanto a la harina de pescado, ¿qué porcentaje de aminoácidos aporta? ¿Y es recomendable usarla en qué etapas? Las harinas de pescado, pues hay en el mercado. Hay, por ejemplo, las harinas de pescado nacionales, porque es que hay un mundo en las harinas de pescado. Las harinas de pescado nacionales son un subproducto de las enlatadoras de sardina y de atún. Son recortes de cola y de cabeza y de sardinas que en el proceso no tuvieron el tamaño o se malograron. Aquí, por ejemplo, en Venezuela está prohibido pescar para hacer harina de pescado. Entonces, ¿qué pasa con las harinas de pescado nacionales? Que son muy buenas, pero es cola y cabeza, son un poco más altas en ceniza. Y el contenido de proteína, puede estar entre 54 o 58%. Cuando te llega a 60% es porque, pues, de pronto llegó una pesca con muchos pequeños y algo así, ¿no? Entonces, toda la proteína es aminoácidos. Si son, hay harinas por ejemplo, las que más tienen son las harinas chilenas. Las del Perú pueden estar en 65, las FAQ es harina de anchoveta. Pero todas las proteínas son aminoácidos. ¿Qué nivel Ok, utilizar? Entonces, ¿y en qué fase? La puedes utilizar absolutamente en todas las fases. Pero la fase donde más se utiliza en más altos niveles es en el preiniciador. La puedes utilizar hasta 12%. Inclusive hay unos trabajos recientes que hablan de que si la complementas con plasma sanguíneo puede llegar hasta 16% porque entre los dos hay sinergia. Pero ¿por qué hasta ese nivel? Hasta niveles altos, porque allí necesariamente tienes que reemplazar la soya. O sea, ahí tienes que usar soya en muy pequeñas cantidades por el tema de unos factores tóxicos que están allí, que es la conglicina y la betaconglicina, que son tóxicos para el lechón. Entonces, la mejor proteína en ese caso, la que se usa, la de mayor valor biológico, es la de la harina de pescado, pero se puede complementar con otras proteínas. En el resto la puedo usar a cualquier nivel, pero ya es un tema económico, porque la harina de pescado es una proteína mucho más cara que la harina de soya, pero en el preiniciador es indispensable. Pues. Hay que tener cuidado también con el tema de la calidad, pues cuando ellas entran en un proceso de descomposición, de que no se tratan a tiempo, entonces ocurre lo que se llama la descarboxilación oxidativa de algunos aminoácidos y se empiezan a formar factores, lo que se llama eh, eso se llama la cadaverina, la putrescina, la histamina, esas son las aminas biogénicas. También se forma la mollerosina es un poco más delicada para el pollo por el tema del vómito negro. Entonces hay que tener criterios de calidad, o sea, saber un poco entender el origen, el proceso, preferiblemente conocer a los proveedores, visitar a los proveedores, estandarizar la calidad, porque acuérdense que va para el lechón fundamentalmente. Entonces, es un tema apasionante el de las harinas de pescado, pero es delicado y hay que hacer un programa de desarrollo de proveedores para poder sacarle provecho a la harina de pescado. Si no está buena, es mejor ni siquiera hacerla a los lechones. De la siguiente, por ok. favor. La siguiente pregunta es, siempre me ha preocupado por las materias primas importadas de USA. No tenemos en el país un NRC para nuestras materias primas. Este, Bueno, de Estados Unidos viene fundamentalmente una cosa impresionante. Bueno, aquí la idea no habla de política, pero
Casi todo el maíz y la soya viene de Estados Unidos, a pesar de que tenemos proveedores por aquí cerca también. Entonces, no, aquí en Venezuela no hay un NRC. O sea, aquí Brasil lo hizo, fíjense ustedes, Estados Unidos lo tiene, Francia lo tiene, el INRA, por ejemplo, la PIC lo tiene, la TOCPIC lo tiene, o sea, pero en Venezuela no. Si hubo un intento, y seguramente el profesor Álvaro está conectado, pues lo que pudiéramos decir que eran los profesores nuestros, tenían mucho esa iniciativa de hacer unas tablas. Particularmente les cuento mi experiencia cuando yo trabajé en una de las empresas grandes aquí en Venezuela, hicimos nuestros valores, montamos unidad de metabolismo, ¿verdad? Hicimos digestibilidad verdadera de los aminoácidos de todas las materias primas, pero eso es para uso interno de una empresa. Hicimos la energía metabolizable, energía digestible para todas las materias primas que utilizamos, calibramos. Se invirtió en un analizador de aminoácidos. Entonces, pero oficialmente no hay, pero estoy seguro que empresas privadas grandes, más que todo porque en Venezuela fue necesario, porque aquí hay una cantidad de subproductos que no existen en otro lado, por ejemplo, la harina de maíz con grasa. Aquí es el país donde está el fenómeno de la arepa. Esa materia prima, tú te metes en las tablas de la NRC y no la consigues porque allá no hacen arepa, pues allá hacen el hominy feed, que es un subproducto de la molienda húmeda del maíz. Entonces, pues concretamente no, aquí las tablas que vengan de una institución como debería ser, como está la NRC en Estados Unidos, que es financiada por entes privados y por el gobierno y que de Abraham Lincoln no la han movido nunca, sino que eso existe. De que aquí, digamos, debería existir como ya Brasil lo hizo. Pero no, no, aquí definitivamente creo que pienso eso, pues que hay en algunas empresas grandes, pero oficiales no hay. Ok. La siguiente pregunta. Si utilizo harina de soya integral, ¿aún requiero añadir grasa a las raciones? Bueno, depende. El grano de soya, pues integral, mantiene allí el 32% es el aceite de soya, aceite crudo de soya que está allí, pues tiene más energía que la torta de soya. La torta se le extrae el aceite con extracción solvente, con hexano, y queda muy bajita. Tiene menos energía la torta que el grano tiene menos proteína. Ahora, de que con soya, que la soya pues participa a lo mejor entre 14 y 20%, como mucho 22%, de allí a que se cumplan, a que se logren los requerimientos de energía, no creo. Siempre hay que adicionar una grasa o algún aceite. Pero no, la soya sola, a pesar de que tiene más grasa, pienso que no, no, o sea, siempre hace falta. De todas maneras, depende, hay que hacer la corrida y ver con qué necesidad de energía metabolizable está formulando. Y por otra parte, pues el tema del grano integral de soya, que tiene que ser tostado, tiene que ser inhibir los factores antinutricionales, los inhibidores de tripsina y de quimiotripsina. Pero, digamos, por lo que tengo en en mi memoria, que la he usado mucho, siempre hace falta complementar con, con una grasa o un aceite. Es la Ok. siguiente. ¿Cuáles serían los requerimientos? ¿Cuáles serían los requerimientos de una dieta para cerdos reproductores? Es que, vamos a ver, para hacer dos reproductores, para berracos, este, los requerimientos están plasmados allí en las tablas, porque es que son muchos nutrientes. O sea, requerimiento de energía, requerimiento de aminoácidos, están en las tablas, o sea, pero sí están separadas para berracos. Sí, no sé si reproductores se refiere también a las madres gestantes, pero pues, están bien definidos, están allí en las tablas, pero no sé exactamente bien cuál es la pregunta, pues, pero están bien definidos. Inclusive los berracos se les hace un alimento diferente
con unas necesidades nutricionales específicas, inclusive se le aumentan los niveles de vitamina E, de selenio. No les comenté que el caso de los brasileños, ellos no hacen como NRC, que NRC estudia hasta las necesidades de minerales, de vitaminas. Los brasileños no, los brasileños se guían por NRC para vitaminas y minerales y colocan en cantidades suficientes. Fueron prácticos en ese sentido. Ok, la otra Sí, no sé pregunta si es, me quiere aclarar un poquito más la pregunta del que lo hizo, pero es que los requerimientos para reproductores son muchos, muchos requerimientos de vitaminas, de minerales, de energía, de aminoácidos. Entonces, pues están allí reflejados en esas tablas que les recomendé. la siguiente pregunta, ingeniero, es, ¿se puede utilizar espirulina en la elaboración de lava? No tengo experiencia, pero espirulina he escuchado, ¿no? Que es un alga. No tengo experiencia, pero claro, es posible que sí, habría que revisar la literatura, pero y ver si es económica, ¿no? ¿Cuál es el valor nutricional que tiene? Si no tiene factores tóxicos. O sea, vamos a ver, hay una cantidad de pasos que hay que dar para ver si se puede utilizar una materia prima o no. Entonces, ¿cuál es el primer paso que yo se los comenté en una conferencia anterior? Primero, que al cerdo le guste comérsela. Si le gusta comérsela, ya es un primer paso. Obviamente tiene que ser económica. Después hay que hacerle su valor nutricional, pues cuánto de energía tiene, cómo es su perfil de aminoácidos. Ya está valorada o hay que hacerle su lisina digestible, por ejemplo, y empezar a hacer las pruebas, como han hecho los brasileños, como han hecho los americanos. Bueno, vamos a hacer unas pruebas de campo y ver, pues, cuál es el efecto de incluirla sobre la ganancia de peso, pero ahora no sé bien cómo están las proteínas de ellas, si son proteínas que están rodeadas de pared celular, están en el citoplasma, son digestibles, no son digestibles. La verdad es que pues puedo revisar la literatura y más adelante comentar. A la siguiente. Ok, la siguiente pregunta es, ¿hay diferencias en la calidad del maíz de origen brasilero y la calidad del maíz de origen estadounidense? Siempre vamos a ver, el maíz brasileño, ¿qué pasa? Brasil está produciendo más o menos 120 millones de toneladas al año, ¿no? Brasil ahorita es el primer exportador del mundo. El primer productor de maíz es Estados Unidos, pero Estados Unidos utiliza mucho maíz para producir etanol, por eso no es el primer exportador. ¿Qué pasa con Brasil? Brasil tiene que vender toda su cosecha, porque Brasil tiene un problema de que pues ha crecido muy rápido y no tiene suficiente almacenamiento. Entonces se le pega una cosecha con otra y entonces yo les comento todo esto porque el maíz brasileño es el maíz del año, pues maíz de la cosecha. Ahorita se estará comprando el maíz 2023. En Estados Unidos, ¿qué pasa? Ellos tienen su reserva. Tú puedes pedir un maíz de Estados Unidos y hay empresas certificadoras que lo analizan, qué tal, y le ves pues que está bien, pero puede ser un maíz que tenga 3 4 años. No quiere decir que por eso esté malo. Lo que quiere decir es que el maíz seguramente ha respirado más. eh, Ellos cuando te dicen, mira, cuando viene un barco de maíz, eso viene con una certificación internacional de calidad de SGS, de Bureau Veritas, y lo que ellos despachan es lo que eso es lo que llega, pues eso no viene con coco, no viene, eso cumple digamos, con el comercio internacional y las calidades. Pero sí opino que el de Brasil es más nuevo, y cuando el maíz está más nuevo, digamos, está más fresco, seguramente tiene algo más de energía. Ellos son muy cuidadosos ambos con el tema de las micotoxinas, con el crecimiento de hongos. Lo que sí pienso es que en la matriz de nutrientes hay que ponerlos como dos materias primas diferentes. Maíz brasileño, maíz americano, maíz nacional, hacerle su bromatológico, a estudiarlo hasta donde se pueda, todo lo que uno pueda.
Entonces, tú lo formulas. Ah, bueno, formulé maíz brasileño porque se me acabó el americano, por decir algo, o se me acabó el nacional. Entonces, esas fórmulas con ese maíz empiezan a ir al campo. Y definitivamente el cliente es el animal. El animal es el que te va a decir cuál es el mejor. Entonces empiezan a ir al campo, del campo empiezas a tener una retroalimentación que si la metes, lo analizas en un sistema estadístico, vas a ver, ah, mira, cuando cambié del americano al brasileño, wow, mejoraron los resultados. O al revés, mira, aquí hay una correlación negativa. El mejor era el americano. Y bueno, empezarás a entender por qué. Pero, digamos, esa es la forma de saberlo, a través de la respuesta de los animales, pues. En La la siguiente siguiente. pregunta es, ¿el germen de maíz con grasa es un buen sustituto al maíz por el tema de mayor concentración de proteínas y mayor kilocaloría? Vamos a ver, la harina de maíz con grasa. Son, a pesar de que proviene del maíz, es diferente al maíz. La harina de maíz con grasa contiene las mejores proteínas del maíz, que son las albúminas y las globulinas, que están en el germen del maíz, ¿no? Están allí concentradas. El maíz completo tiene albúminas, globulinas, glutelinas y prolaminas. Entonces, hay que verlas como dos materias primas diferentes. ¿Cuál es el problema de la harina de maíz con grasa? Que es un problema que se puede solventar porque ya lo hemos hecho. Ella puede reemplazar totalmente el maíz y dar muchos mejores resultados que el maíz porque tiene el aceite de maíz más concentrado y tiene las mejores proteínas. Pero está contaminado con el pericarpio del maíz, que es la hemicelulosa, que es la conchita, el pericarpio, que hace que baje la digestibilidad y que se diluya la energía. Entonces, ese pericarpio puede ser removido, como yo les planteé en una charla anterior, puede ser removido, separado con un tratamiento mecánico de separación mecánica. Y en lo que remueves el pericarpio, la materia prima que te queda es diferente al maíz, a la harina de maíz con grasa. Es otra materia prima mucho mejor que el maíz. Tiene más energía, tiene la misma Ok. digestibilidad, pero más energía y tiene las mejores proteínas. Es la siguiente. En la pregunta de los requerimientos de reproductores, ¿cuál sería el requerimiento de energía y de aminoácidos para berracos? ¿Y en qué tablas puedo conseguir esa información? Este, mira, en las tablas de brasileñas, es que no la tengo aquí, la dejé por fuera. Ahí están los requerimientos de los berracos. Pues se las puedo enviar, pues, pero no lo tengo claro. No me puedo aprender todo de memoria. Pero sí, ahí están los requerimientos de los berracos. Pues no te puedo decir, mira, dale tanto de energía, tanto, porque pues están las tablas que tienen eso allí manifestado. En las brasileñas están. lo- En las de PIC también manejan la alimentación de berraco por separado. La última pregunta que tenemos en este ciclo es, para elaborar la harina de pescado, ¿es necesario secarlo y moler o se debe hervir, secar y moler? Mira, la harina de pescado, hay dos procesos, básicamente. Esos son procesos industriales, ¿no? No, los artesanales no dan volumen, no son recomendados tampoco. Pero hay uno que es con calor seco, que digamos, esos son unos cookers que se ponen a girar. Entonces, la llama de calor, ese es el proceso, digamos, más perjudicial porque requiere más calor, ¿no? Y más tiempo. Entonces, es calor directo que va girando y va a unas llamas, ¿no? Sobre un tornillo que entra la materia prima más o menos entre el 22 y 26% humedad y al final eh, sale con una humedad que está más o menos entre el 9 y 12%.
de hecho se ensaca, hay que dejar que se enfríe. Y está también el calor indirecto, que es a través de calor con vapor de agua que está dentro de una camisa y ese es el calor que calienta. Es más lento, pero se trabaja a más baja temperatura y hay menos posibilidad de, digamos, de formar esos compuestos, como hablé, pues como la mollerosina, de sobrequemarla y bajarle la digestibilidad. Pero no, en ningún momento hay que hervirla. O sea, el tratamiento térmico es básicamente para secarla y transformarla en un commodity, a transformarla en una materia prima comercial. Después, la siguiente. No, esta ha sido la última pregunta y agradecido, ingeniero Recampo, siempre por su actitud, una actitud de ayudar y como usted dice, para no llevarnos los conocimientos, sino para devolverlo a otras personas. De verdad es un honor haberla tenido en la noche de hoy en esta Bueno, ponencia tan magistral. muchas gracias a todos, muchas gracias por la Claro, atención. No, y si es verdad, yo comparto de verdad ese concepto. Es que el universo nos dio una cantidad de conocimiento, claro, que nosotros nos esforzamos y leemos y tenemos esa pasión por las cosas, pero no hay que devolver los conocimientos, hay que compartirlos de una forma de seguir creciendo, de apoyar, de aportar a la porcicultura y digamos al porcicultor de todos estos países, que todos tenemos que darnos la mano, tenemos que darnos la mano para crecer. Bueno, estamos siempre, como tú dices, con la misma disposición de salir adelante, pues de ayudar, de apoyar. Nuevamente, pues aprovecho para darle las gracias a la Corporación El Drago y Embutidos El Teide por, por patrocinarme y participación en el evento, en esta charla. Quedo siempre a la orden para cuando se inicie otro ciclo, pues participar. Muchas gracias, feliz noche para todos. igual para usted, ingeniero, y muchas gracias a la profesora Yudeisi y a Gabriel, que son nuestros soportes allí con la conexión de la Universidad Central, y al profesor Álvaro Ojeda. Buenas noches para todos.